Estremeció los cielos por un pecador, mi Salvador. El precio por mi vida, tu sangre lo pagó. Solo quiero adorar, solo quiero cantar, mi mirada fija en el que reina por la eternidad. Solo en ti confío, mi alma en ti descansará. Tu presencia aquí es como el aire para mí. Conocerte a ti es la razón de mi existir. Quiero más, más y más de ti. Que nunca se rindió, me rescató, me dio un nuevo camino, al Padre me llevó. Solo quiero adorar, solo quiero cantar, mi mirada fija en el que reina por la eternidad. Solo en ti confío, mi alma en ti descansará. Tu presencia aquí es como el aire para mí. Conocerte a ti es la razón de mi existir. Tu presencia aquí es como el aire para mí. Conocerte a ti es la razón de mi existir. Quiero más, más y más de ti. Queremos más, Conocerte más, más y más, más y más, más y más. Conocerte más, más y más, más y más, más y más. Conocerte más, más y conocerte más, más y más, más y más, más y más. tu presencia aquí es como el aire para mí. Conocerte a ti es la razón de mi existir. Quiero más, más y más de ti.
Hola, muy buenos días. Seas muy bienvenido esta mañana. Y antes de ir a la reflexión de este día, me gustaría compartir un salmo. Es el Salmo número 1. Dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí el salmista nos está dando la receta para ser un varón feliz, un hombre dichoso, un hombre bienaventurado, como dice acá. ¿Y cuál es la receta? En primer lugar nos dice que no estuvo en camino de pecador. Eso nos está diciendo acá el salmista. Tampoco que aceptó consejos de hombre malo. Y malo tiene que ver con todo aquello que se opone a la voluntad de Dios. También nos dice, tampoco fue un escarnecedor. O sea, no se burló de los demás. Y la medicina es, en la ley de Jehová está su delicia. En la palabra del Señor, en la instrucción de Dios, dice. Pero no solamente de eso, ¿qué tienes que hacer con esta instrucción de Dios? Dice ahí, y medita de día y de noche. Reflexiona en la palabra, escudriña la palabra, busca en la palabra, y ahí él encontrará su delicia. ¿Y cuál es el resultado de esto? Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Qué indica esto? Que constantemente va a estar recibiendo nutrición. En este caso, el agua alimenta a este árbol. Y por lo tanto, este árbol, dice ahí, va a dar fruto en su tiempo. Y su hoja no cae. Siempre va a estar verde, siempre va a estar fructífero. Y todo lo que hace, dice, prosperará. Esa es la idea. Cuando nosotros pasamos nuestra vida en la instrucción de Dios, ten por seguro que vamos a ser como este árbol, porque este árbol aquí lo está comparando con el ser humano. Así que permíteme orar en esta mañana, presentarnos delante del Señor y darle gracias por su palabra, que es medicina para nuestra vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias en este día por la instrucción de tu palabra. Gracias, Señor, Padre, porque tu palabra nos trae claridad y nos trae dirección. Ahora permítenos orar, Dios mío, Padre, por la palabra de este día, que sea ese alimento espiritual que cada uno de nosotros necesitamos, y también oro para que a través de la obra del Espíritu Santo, esta palabra, Señor, pueda tocar, ministrar cada vida y cada corazón, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y ahora vamos a la reflexión de esta mañana. Hola, que Dios te bendiga. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que uno tiene para poder entregar la reflexión de hoy, por la misericordia que Dios tiene con nuestras vidas. Que humildemente le pedimos al Espíritu Santo que pueda revelarte la palabra de hoy. Y antes, quiero recordar lo que pasó el capítulo 6 del libro de Hechos, porque hoy día estaremos viendo el 7. En el libro 6 escogieron 7 varones con ciertas características. ¿Para qué? Para ayudar a los apóstoles. Y entre ellos había un varón, se llamaba Esteban. Este varón no se conoce la familia, no se sabe de padre, de educación, pero sí que su nombre es griego y significa corona. Algunos dicen corona victoriosa. De este varón se sabe. Pero también ahora sabemos que es un siervo leal, un siervo fiel, un poderoso predicador, y que entregaba lo mejor de sí, y que el Espíritu Santo trabajaba, se manifestaba a través de él por milagros, con señales. Pasaban cosas hermosas a través de él ahí en el pueblo. Pero ¿sabes qué? Él empezó a causar en algunos pesadez, no les caía muy bien. Y ahí aparece la sinagoga de los libertos. Estos eran esclavos libres que fueron liberados en Roma, se fueron a diferentes lugares, y estos eran judíos, de religión judía, que llegaron ahí a Jerusalén y tenían su propia sinagoga. A ellos no les agradaba la sabiduría, como él hablaba. Entonces maquinaron e inventaron que él, empezaron a correr el rumor, que él hablaba mal de Moisés, de Dios.
Entonces, que esto lo hiciera era un delito. Pero no se quedaron tranquilos. Siguieron maquinando cosas en contra hasta que le pagaron a testigos falsos para que dijeran más cosas contrarias y así levantar más gente en contra de Esteban. Inclusive dijeron que el Señor Jesús dijo que en 3 días destruiría el templo y lo volvería a levantar. Pero ellos no entendían que esto significaba que el templo era su cuerpo y que él hablaba de la resurrección, cuando al 3er día iba a resucitar. Entonces fue tanta la molestia que ellos causaron con sus mentiras, trajeron a Esteban preso y lo mandaron al Sanedrín, a donde están estos líderes que juzgan y que iban a tratar este problema. En esos líderes les causaba extrañeza cómo él hablaba, con el denuedo que hablaba la palabra, esa paz, serenidad que tenía su rostro, que decían que parecía un ángel, y esa es la confianza que este varón tenía en Dios, que él no estaba solo y que el Espíritu Santo iba a hablar a través de él. Y que podamos pedirle en este día a Dios que podamos tener esa confianza, esa paz, esa tranquilidad, a pesar del problema. Saber que el Espíritu Santo está con nosotros y que no nos deja solos en ningún momento. Te invito a leer Hechos 7, ahí que te puedas ir preparando, porque este Hechos 7 es espectacular, porque aquí viene el discurso de Esteban, un discurso que es notable, que es tremendo el discurso que él da. No se defiende, sino que él defiende su fe. Y empieza a contar del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y empieza a nombrar a algunos hombres de Dios que ahí estuvieron en ese tiempo. Y les trae a la memoria a esos líderes religiosos. Así que te invito a leer Hechos 7 del 1 al 2. El sumo sacerdote dijo, entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Aram. La autoridad le pregunta, ¿de lo que te acusan es verdad? Y se me venía al tiro a la memoria lo que le hicieron al Señor Jesús. Cuando igual le preguntaron, ¿los que te acusan están diciendo la verdad? Pero ninguno de los dos se defendió. Callaron. Pero ¿sabes lo que hizo Esteban? Empezó a hablar del patriarca Abraham. Y de lo cual te voy a contar. Ahí en los versículos salen varias cosas que él relata. Pero te voy a contar que Abraham fue llamado por Dios a los 75 años de vida. ¿Y qué le dijo el Señor? Sale de esta tierra, sale de tu parentela, de tus parientes, sale de la casa de tu padre, porque yo tengo una promesa para ti. Te daré una nueva tierra, haré de ti una nación grande, te bendeciré, te multiplicaré, tendrás descendencia. Ahí pues después podemos leer que tiene a su hijo Isaac, y el Señor iba a cumplir con todas estas promesas si él hacía lo que le estaba pidiendo. Y el que te bendiga, cualquier persona que venga y te bendiga, lo voy a bendecir. Pero el que te maldiga, cuidado, porque lo voy a maldecir. Y él dijo, sí, él obedeció al Señor. Y esto lo puedes ir viendo en Génesis capítulo 12, ahí más ratito, ahí todos los detalles. Te invito a seguir leyendo Hechos 7, 8. Y les dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. El pacto de la circuncisión se refiere a un pacto con Dios. Es un pacto de sangre. Es cuando el niño varón al 8º día se le corta el prepucio. Toda persona, todo niño
que querían que formara parte de la comunidad, debía seguir con esto. Debían hacerle este corte de prepucio. Si no, no era parte de la comunidad, parte del pueblo. También nos nombra los 12 patriarcas. Estos 12 son los hermanos de José. Estos son los hijos de Jacob, los 12 padres de las tribus. Pero también te quiero contar un detalle de ellos. Estos varones, los hermanos de José, tenían tanta envidia, le tenían tanta rabia a José, que en una vez maquinaron matar a José. Pero Rubén, uno de sus hermanos, le dijo, no lo maten, véndanlo. Entonces se pusieron de acuerdo y lo vendieron por 20 piezas de plata y se lo llevaron a Egipto, estos compradores que pasaron por el lugar. Pero estos compradores lo revendieron ahí en Egipto a Potifar, que estaba bajo ahí Faraón, y él lo compró. Pero no sabían los hermanos que el daño que estaban causando en esa oportunidad se iba a dar vuelta, iba a ser un bien para todos ellos. Qué increíble cómo Dios actúa, los propósitos de Dios. Dios siempre escoge a un hombre que le conozca, que le sirva con fe para salvar a su pueblo. Y en esta oportunidad Dios escogió a José para salvar a su familia, para salvar al pueblo. Porque cosas iban a suceder. José fue muy usado. El Señor le ayudaba a interpretar los sueños. Fue muy reconocido. Fue muy trabajador, fue muy valioso. Que ahí después que sucedieron muchas cosas, llegó a la cárcel, de ahí salió al interpretar los sueños y después le dieron un muy buen cargo al faraón, al rey de Egipto, que fue el gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Esa era la confianza que tenía en ese José, en ese hermanito de 17 años que sus hermanos trataron de matar. Pero ¿sabes qué? Este joven, este varón, recibió un sueño y el sueño significaba que tenían que guardar provisiones porque iban a venir tiempos malos. Y ellos en Egipto guardaron ahí en las bodegas alimentos, porque también le iba a servir de negocio, porque iba a llegar el momento en que de todos los lugares iban a venir a comprar. Y así sucedió. El padre de José, Jacob, mandó a sus hermanos porque había hambre y en el único lugar que había alimento era ahí en Egipto. José lo conoció, al principio no se dio a conocer al tiro, después sí, y los perdonó. Los alimentó, les ayudó. A ese que habían vendido, a ese que pensaban que estaría como esclavo en algún lugar, tenía un cargo alto y ahora les estaba bendiciendo. Y ese pueblo creció, se multiplicó. Pero también sucedió con el tiempo que se levantó otro rey que no conocía a José. Entonces empezaron a suceder cosas. Y por eso te quiero invitar a leer Hechos 7 del 19 al 20. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. ¿Sabes la orden que este rey dio? Que todo niño hebreo, varón, al nacer, lo mataran. Esa era la orden para las parteras. Pero las parteras, como eran temerosas de Dios y no querían hacerlo, dijeron que las hebreas, antes que ellas llegaran, las hebreas ya habían tenido su bebé. Entonces no alcanzaban a matarlo. Pero esa era la orden. ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque él temía que ellos se iban a multiplicar mucho, que iban a ser muy fuertes y que un día se iban a levantar en contra de ellos y les iban a ganar. Entonces por sus temores, mandó esta orden. Y también el versículo 20 dice así: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Y tú te preguntas, ¿pero por qué fue criado
y dejado 3 meses tan pequeñito por esta orden? Porque si lo hubieran dejado, lo hubieran matado. Entonces, ¿qué hicieron los papás? Prepararon una cesta, pusieron al bebé adentro, a Moisés, y lo colocaban en el río, en dirección a la hija de Faraón. Ella, al encontrarlo en el río, lo tomó, lo crió como un hijo más con sus hijos, creció, se hizo grande ahí, aprendió muchas cosas, la cultura. Y la dama que lo ayudó a criar era su propia madre. Mira qué hermosa la historia. Y esto también, ¿qué sucedió? Que un día, cuando vio que a uno de los hebreos lo estaba maltratando un egipcio, lo fue a defender y mató al egipcio. Entonces los hebreos no lo respetaban, no querían, ni siquiera le tenían temor también, porque si era capaz de matar a un egipcio, los podía matar a ellos, así que igual lo rechazaban. Entonces por este rechazo, él huyó y formó una familia, tuvo hijos y quedó ahí. Pero Dios tenía un propósito para su vida. Dios tiene un propósito para ti, Dios tiene un propósito para mí. Y por más que sucedan cosas, por más que nos escapemos, por más que huyamos, igual va a llegar el momento en que va a llegar el tiempo que vamos a tener que cumplir el propósito para el cual fuimos llamados. Mira, te invito a leer Hechos 7 del 30 y varios versículos más. Primero el versículo 30. Pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. La zarza es un arbusto que se veía con fuego, pero no se quemaba. Esto era sobrenatural. Y se le apareció un ángel. Pero cuando él se acercó, vino una voz del Señor que le dijo: sácate los pies porque es el lugar santo. Y le empezó a hablar. Y el Señor, mira, le dijo lo siguiente, en el 32. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Moisés tenía una tarea y era de libertar al pueblo. Él era el libertador de esos tiempos. Él tenía que devolverse a Egipto y sacar al pueblo de las manos de Faraón. Así que tenía que cumplir. ¿Por qué? Porque Dios había sentido el gemido de ese pueblo, había mirado su sufrimiento. Y aquí nos podemos dar cuenta cuán grande es la misericordia de Dios, que siempre Él nos mira, ahí en nuestro sufrimiento. Y ahí cuando le hablamos, Él escucha nuestro lamento. Así que no te detengas de orar, no te detengas de gemir, de buscarle, porque ten confianza que Él escucha y llegará tu respuesta en el momento que más lo requiera, el momento oportuno. En el versículo 36 dice: este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Aquí está hablando que el pueblo ya fue liberado. Moisés lo sacó de la mano de Faraón y con diferentes tipos de plagas. Fueron momentos como muy fuertes porque este hombre no quería dejarlo salir. Ocurrieron moscas, la plaga de las ramas, el río que se volvió sangre, la muerte de los primogénitos y muchas cosas más, para que este hombre pudiera dejar al pueblo. Pero aún así después los persigue para matarlo, pero el Señor seca el Mar Rojo y ellos pueden pasar en seco al otro lado. Y los egipcios que pasaron murieron ahogados y ellos no fueron tocados, el pueblo del Señor. Fueron liberados. Y el Señor una vez más hacía de la suya para proteger a su pueblo. Mira, ahí en el monte Sinaí se encontró, Moisés subió a hablar con Dios, donde le entregó las tablas, los 10 mandamientos. Para el pueblo que los tuvo que esperar, encontró que era mucho. Se empezaron a aburrir. ¿Y saben lo que hicieron? Un becerro para adorar. Era tanta su idolatría, su rebeldía, que hicieron esto.
Y el pueblo no entendía lo que Dios cada vez hacía por ellos. Y Dios hasta ahí realmente ya se había molestado. Así como un papá se molesta con un hijo cuando es muy rebelde y no entiende, así de repente aburrimos a Dios. Cuando nosotros no entendemos, cuando somos muy rebeldes, muy desobedientes, también aburrimos a Dios. Así que Dios tenga misericordia y nos ayude a ser más obedientes y que podamos hacer de acuerdo a la palabra lo que Él nos dice. Mira, te invito a leer Hechos 7:39. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Esteban le dice ahí a los líderes religiosos, una vez más, estos padres antiguos de la antigüedad no escucharon a Moisés, no escucharon a Dios, no escucharon la palabra, no querían obedecer. Estaban tan rebeldes y en sus corazones lo único que anhelaban, ¿por qué no volvemos a Egipto? Allá comíamos carne, teníamos vivienda, estábamos mejor. ¿Por qué no volvemos a esa vida que teníamos antes, donde éramos esclavos, pero estábamos tan bien? ¿Tú has pensado en alguna oportunidad? Ahora que eres cristiano, ahora que conoces al Señor, ay, ¿por qué no vuelvo para atrás si antes yo hacía tal cosa o tenía tal cosa? ¿Te has puesto a pensar ahí donde eras esclavo, volver a tu esclavitud? De ahí donde te cortaban las cadenas, volver a esas cadenas. Piensa por un momento, ¿de dónde fuiste libre? ¿De dónde fuiste liberado? ¿Quién eres ahora? Pero este pueblo no estaba conforme. ¿Tú estás conforme de la libertad que tienes ahora o quieres regresar atrás? Dios se apartó de ellos y dijo, no, estos viejitos no van a llegar a la tierra prometida. Todos los que nacieron ahí en el desierto, de 20 hasta 20 años, ellos son los únicos que van a llegar a la tierra prometida. Y a excepción de Caleb y Josué. Y eso tú todo lo puedes ver ahí en el libro Números, capítulo 26. Y siguió Esteban ahí hablándole a las autoridades religiosas de este pueblo que una y otra vez el Señor le daba oportunidad y no eran obedientes. También les habló de Salomón, que Salomón Dios lo escogió para que él hiciera un tabernáculo, para que él hiciera una casa para él. Pero ¿sabes qué? Esta promesa viene de antes. Cuando David quería hacerle un tabernáculo al Señor, quería hacerle una casa hermosa, y Dios le dice que no. Pero sí le hizo una promesa. Y eso lo podemos ver en 2 de Samuel 7, del 12 al 14. Y ahí vamos a ver por qué fue Salomón y no fue David. 2 de Samuel 7, del 12 al 14. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azote de hijo de hombre. El primer pacto de Dios era habitar en un templo, hacerle sacrificios, ¿cierto? Bendecir al Señor, de acuerdo a la ley de Moisés, los sacrificios. Pero en el segundo pacto tenemos a nuestro Señor Jesús que se dio como sacrificio. Y gracias a eso, el lugar que Dios tiene ahora para morar es nuestra vida, en nuestro corazón. Ahora ya no tenemos que hacer sacrificios, Él ya lo hizo por nosotros. Y estamos ahora en este pacto hermoso que Dios mora en nosotros y vive en nosotros y quiere seguir viviendo y que nosotros podamos ser su hogar. ¿Sabes que Esteban a esta altura
Esteban ya estaba muy molesto, muy enojado con todo lo que él estaba recordando, hablando a estos líderes religiosos. Y le dice, en Hechos 7, del 51 al 53, dice así: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Hasta cuándo va a negar a Dios? ¿Hasta cuándo van a seguir comportándose así? ¿Cuándo va a cambiar su conducta?, les dice Esteban. ¿Por qué siguen costumbres y por qué siguen caminos de naciones impías y no cambian de camino? Eso es lo que él quería hacerlos entender. ¿Cuándo va a venir el cambio? ¿Sabes? Y el versículo 52 dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿De quién vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. A esta altura, con todo lo que habían escuchado los líderes, estaban muy enojados, mucha rabia. Los dientes les llegaban a sonar. Tenían rabia en su corazón. Querían hacerle algo. No querían seguir escuchando, porque él estaba diciendo una tremenda verdad. Él le estaba diciendo: ustedes fueron los culpables de la muerte del Señor Jesús. Ustedes son los culpables de los profetas que han muerto, que trajeron palabra y ustedes no le aceptaron. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a seguir así? Si tú hoy día Dios te puede hablar, no esperes más tiempo para seguir escuchando. ¿Qué estás esperando? Hoy día es el momento para que puedas escuchar esta palabra. ¿Qué es lo que quiere Dios para tu vida? ¿Cuál es el propósito? ¿Hasta cuándo vamos a ser como niños? ¿Hasta cuándo vamos a siempre mirar hacia atrás? Es el momento ya de ser maduros y de saber qué es lo que queremos. Te quiero invitar a leer Hechos 7, del 55 al 57. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y le dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Sus pecados fueron enrostrados por Esteban. No podían soportarlo. Estaban siendo atormentados. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Tomaron a Esteban, lo echaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Él, puesto de rodillas, al mirar al cielo, veía a nuestro Señor Jesús y a su Padre, a nuestro Dios. Y él le decía: Señor, perdona estos pecados. Aún así tenía un corazón noble. Aún así, ahí, sabiendo que iba a morir, le decía: Señor, perdona a estos hombres. Perdónalos. No saben lo que hacen. No saben lo que están haciendo. Y que recibiera su espíritu. Y dice la palabra que él durmió. Este es el primer mártir de la iglesia primitiva, que daba su vida fielmente. Él sabía que había una declaración de muerte sobre él cuando se paró a dar su discurso frente a todos esos líderes religiosos, pero lo quiso hacer. ¿Sabes que sus ropas fueron dejadas a los pies de un joven en esa oportunidad? Y ese joven era Saulo de Tarso, que es el
gran apóstol Pablo, que después llegó ahí a los pies del Señor y se hizo un apóstol, un servidor de nuestro Dios. Tremendo la vida de él. Lo que a él le sucedió hizo que muchos llegaran a los pies del Señor. Muchos llegaran, se convirtieron y siguieron. Y empezó una gran persecución. En estos pequeños momentos, en estos pocos minutos, pudimos compartir de este tremendo hombre de fe que entregó hasta el final su vida y hasta el final declaró que Él era su Señor, nuestro Señor Jesús. Y más encima, perdonaba, pedía perdón por aquellos que le estaban haciendo daño. ¡Qué tremendo corazón! Tú y yo haríamos lo mismo. Seríamos capaces de decirle, Señor, perdona a los que nos hacen daño. ¿Cuántas personas te han hecho daño? ¿Y qué le pides al Señor? Justicia. Pero este varón Esteban tenía un corazón tan hermoso que fue capaz de decirle, perdónelos. Mira qué importante, muy importante lo que hizo este siervo. Este siervo lleno del Espíritu Santo, varón valiente, el poder del Espíritu Santo se movía a través de él, fue fiel, tremendas características tenía, lo hacían destacar entre otros. Un poderoso cuando hablaba la palabra, sabio que mucho les daba rabia. Y lo importante que nos enseña también cómo aprendió la palabra, cómo aprendió la doctrina, la enseñanza. Cuán importante es que estemos aprendiendo la palabra del Señor. Así que yo agradezco a Dios que cada martes hay un pueblo de diferentes regiones, inclusive fuera del país, que se juntan para aprender la palabra del Señor. Y hay muchos que a veces están en el hospital, enfermitos, igual se conectan para aprender la palabra y fortalecerse. Así que yo bendigo a cada uno de ellos. Sigamos adelante, aprendiendo más del Maestro, fortaleciéndonos en Él, sosteniéndolos ahí en su palabra y que nuestra vida sea transformada por el Espíritu Santo. En este día yo quiero hacerte una invitación a todos los que se conectan por primera vez, a los que ven este video, que puedas hacer una oración conmigo y la puedas repetir, que puedas reconocer al Señor como tu Salvador y como tu Señor. Repite después de mí, Señor, te abro mi corazón, le doy gracias por entregar su vida en la cruz. Gracias porque usted perdona hoy mis pecados, mis maldades, mis desobediencias, mis rebeldías, lo lejos que estaba de usted. Y aún los pecados más grandes, hoy usted me perdona y me hace su hijo. Muchas gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y quiero orar por la iglesia, por todos aquellos que pueden decir, soy siervo. Tú puedes decir, soy siervo. Le puedes decir al Señor, quiero que trabaje en mi vida y me sigas transformando. Sé que usted es una verdad. Y así como contaba Esteban, toda esta historia, todo este pueblo rebelde, todo lo que le costó y cómo la nueva generación pudo llegar a la tierra prometida y cómo los propósitos de Dios se cumplen en los que Él escoge. Entonces, pidámosle ahora al Señor que si Él nos escogió, que pueda cumplir su propósito en nuestras vidas. Y que así, que alguna de esas cualidades que tenía Esteban podamos tener en nuestras vidas para servirle, para honrarle, para que lo reconozcan en nuestras vidas. Ese varón se paraba y con solo mirarle su rostro, había una gracia en él que se veía. Podían sentir al Espíritu Santo. Que Dios nos ayude a nosotros. Así que te invito a orar por unos momentos. Tú que eres un siervo del Señor y decirle, Señor, muchas gracias. Muchas gracias por la vida, muchas gracias por la oportunidad de ser su hijo. Muchas gracias, Señor, porque
Hoy, Señor, hay un llamado, hay un propósito para nuestras vidas. Y todos aquellos que quieran tomarlo, dile al Señor, Señor, yo quiero tomar ese propósito en mi vida. Yo quiero, Señor, servirte con todo el corazón. Ayúdeme, Señor, a serle fiel. Ayúdeme, Señor, a que cada día ser llena de su Espíritu Santo. Ayúdeme a ser valiente. Ayúdeme a ser poderoso cuando declare su palabra. Ayúdeme a aprender más de su palabra. Ayúdeme a caminar como usted quiere. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, gracias por esta hermosa palabra que nos entrega. Hay mucho más, Señor, hay mucho más que aprender, hay mucho más que escudriñar. Yo oro, Señor, para que todos aquellos que escuchen puedan irse ahí a la palabra y sacar más de los tesoros que hay escondidos para ellos. Señor, tócale su vida, toca sus corazones. Oro por los que han perdido su tiempo, por los que han caminado en el desierto y no se deciden y están perdiendo lo que Dios tiene para ellos. Por favor, Señor, abra sus ojos para que vean su vida y puedan tomar una decisión el día de hoy. Los tiempos están difíciles. Hay que aferrarse más a usted. Le damos la gloria, humildemente toda la honra al que merece todo, a ese Dios que siempre está preocupado por nosotros, a ese Dios que siempre escucha nuestros ruegos. Recibe el honor en este momento. Muchas gracias, mi Señor, por todo lo que haces y harás con nosotros. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga y sé el siervo que Dios quiere. Bendiciones. Cantaremos celebrando que eres fiel, bailaremos declarando que es el Rey, brillaremos al estar cerca de ti, solo en ti yo vivo en libertad al fin. Me llamaste, fue mi nombre el que dijiste, por tu amor estoy vivo y yo quiero agradecerte. Ahora eres mi esperanza, tienes toda mi confianza, en tu gracia puedo ver que en tu presencia todo puede ser. Cantaremos celebrando que eres fiel, bailaremos declarando que es el Rey, brillaremos al estar cerca de ti, solo en ti yo vivo en libertad al fin. Cantaremos celebrando que eres fiel, bailaremos declarando que es el Rey, brillaremos al estar cerca de ti, solo en ti yo vivo en libertad al fin. Ahora eres mi esperanza, tienes toda mi confianza, en tu gracia puedo ver que en tu presencia todo puede ser. Cantaremos celebrando que eres fiel, bailaremos declarando que es el Rey, brillaremos al estar cerca de ti, solo en ti yo vivo en libertad al fin. Cantaremos, bailaremos, brillaremos, solo en ti
Solo en ti yo vivo en libertad al fin.